la mujer piensa que ponerse cardio. delgadita es comer menos y correr más. Al contrario, el cuerpo tiene que tener un balance de descanso, alimentación, cardio y resistencia. Los abdomen y la barriga se cocinan en la cocina. Si quieres ver los abdomen, si quieres ver, tú eres lo que tú comes. Si Se hace comes en la brócoli, cocina. vas a lucir como un brócoli. Si comes McDonald's, vas a lucir como McDonald's. Es necesario trabajar los glúteos porque si no, uno efectivamente va a sufrir de las caderas en el futuro. Allá vamos, vas a echar unos glúteos igual que los míos. Y también, No me digas. Un viejo culón. No. una de las cosas que les recomiendo hasta a los hombres, más que las mujeres, es que hagan piernas 2 o 3 veces a la semana. Porque tu mujer no te va a dejar. Hola mi gente, hoy les tengo una sorpresa y es mi primer invitado que se llama Joshua García. Hola. Qué bien, es un invitado de altos quilates, porque es una especialidad que le viene muy bien a mis muchachitas y a mis muchachitos de mi generación. Así mismito, porque el rollo de hoy es la importancia del ejercicio para la salud. Te quiero hacer una pregunta. Espérate. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Pero es que yo no he dicho por qué Joshua está aquí, porque Oh. es que Joshua, acuérdate, la gente ya no lo conoce, no lo conoce tan bien como tú. Perdón. Joshua es un personal trainer, igual que yo, y nos conocimos trabajando en un gimnasio, y por eso lo trajimos aquí, porque está perfecto para este rollo. Ahí surgió la amistad. Ahí surgió la amistad. En el trabajo. Sí. ¿Hace cuánto ya que nos conocimos? 2 años, 2 yo años creo, atrás. sí. Bueno, yo tengo una pregunta. Ajá. Una pregunta a Joshua. ¿Por qué te iniciaste en esta cuestión del físico-culturismo, de los ejercicios? ¿No te hiciste médico, no te hiciste mecánico? ¿Qué pasó? Bueno, a mí siempre desde niño me encantaba todas las películas de Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Van Damme y toda esta gente tenían un físico extraordinario. Y yo dije, wow, Ay, claro. yo quisiera saber cómo es lucir así, porque siempre era un niño gordito. Mi mamá me tenía que poner en planes nutricionales también porque estaba borderline a diabetes. Oh. Y también tenía un complejo porque siempre desde niñito en elementary vi a todos los chamaquitos flaquitos con las niñas más lindas y dije, concho, quiero ser flaco para ver si me gano el loto. Y A mí me pasó al revés. Eso es una anécdota que yo tengo, pero no lo voy a hacer ahora. Porque por allá vas a oír los gritos de anécdota. Pero a mí me pasó lo contrario. Yo era así, un win. Flaco. Pero bueno, te interrumpí, sigue. no, pero entonces a los 15 años empecé a hacer mis planchitas y empecé a jugar baloncesto, un poco pelota. Y entonces vi que empecé a estrechar y cambiarme un poco y dije ya. Entonces a los 16 empecé a hacer pesas y ya después de ahí empezó una etapa nueva en mi vida y me enamoré en lo del Del gimnasio. del ejercicio. gimnasio, del Claro. ejercicio. Sí. Pero esto viene muy bien porque de acuerdo a tu complejo, a tus complejos, o sea, viste una posibilidad de ayudar a la gente. Claro. Y en eso dice mucho, bueno, de tu carácter, de tu personalidad. Así mismito, Ahora sí. estás dedicado a ayudar a la gente. Ya tienes el cuerpo. Ya. Ahora que la otra gente, aunque no tengan el cuerpo, sean saludables. Sí. Sí. Y eso Está mismo bien. me pasó conmigo, pero como tú dijiste, al revés. Porque yo, aunque ahora tengo mis muslitos y mi cuerpecito, no siempre era así. Yo era así. Que la gente me preguntaba que si era anoréxica. Y entonces mami fue incluso la que me dio la idea. ¿Por qué tú no te pones para el gimnasio? Y así aumentas un poco de libra y levantas un poco esa
ese autoestima porque había terminado una relación tóxica en ese momento. Y me dijiste horrores. Yo ni me acuerdo qué te dije, pero Me voy a desaparecer si voy al gimnasio. Sí, porque imagínate tú, esa es la... El complejo. el complejo No, esa es y la también... mentalidad. Esa es la mentalidad Claro. del gimnasio. Alguna gente que piensa que solamente el gimnasio uno va para perder libras, di que no. No, sí, Josh? sí, es verdad. Sí, y más, una de las cosas también que me di cuenta sobre el tiempo haciendo ejercicio es reconocí que los ejercicios fue mi tipo de medicina para curarme los ataques de pánico y ansiedad que me daba desde niño. Yo padecía mucho de eso. Wow. Y cuando empecé a hacer ejercicio, notaba que llegaba a la casa más cansado, con más hambre, como Claro. tenía la mente en otras cosas y no vivía tanto en mi cabeza, pero vivía afuera, Claro. Sí, claro. en el presente. en el presente. Yeah. Yeah. Eso es importantísimo para todas las personas. Sí. Desde niño, fíjate que el caso de ella, yo era un adolescente, yo tenía, bueno, voy a hacer una anécdota. Fíjate si el caso mío fue tremendo. Yo tenía un complejo, pero no te lo puedo imaginar. Yo casi no iba a la playa, porque los chores aquellos, las turcitas aquellas, y las canillas, y mi abuela le decía a mi mamá, conversando con mi mamá, Pila, mi mamá se llamaba Pilar, Pila, a este niño, a Marquito, hay que engordarlo, hay que engordar, darle alimento, mucha leche condensada. Ay, Figúrate Dios. la mentalidad Yeah. antes, porque mira los brazos, mira para eso, parecen patas de caballo. Entonces, Porque es de familia, caballero, es de familia. No, de familia es el complejo que yo tenía. Yeah. Entonces mi padrino voy a hacerlo muy rápido, mi padrino era médico y yo iba a la casa de mi padrino. Y oí decir en el colegio, yo tendría como unos 13 o 14 años, que la insulina engordaba. Y yo le pregunté, ¿qué cosa es eso, la insulina? Me dijeron, no, eso son unas inyecciones que te ponen y engorda. Y yo fui a casa de mi padrino, yo todos los viernes, mi mamá me llevaba a la casa de mi padrino. Y me robé del despacho de él, porque tenía su despacho, la consulta y todo eso lo tenía en la casa, un paquete así de, ¿cómo se llama esto? Cápsulas de insulina. Y me las empecé a inyectar a lo loco, sin contar con mi Imagínate tú. padrino ni nada de eso. Y un día en el colegio, tomándome, no se me olvidará jamás, un jugo de tamarindo, me desmayé. Corrieron para la clínica, No. por poco me muero, fue un shock insulínico. Fíjate lo que es Por todo. por esas cosas. Bueno, mi padrino, lo primero que me mandó mi padrino, ¿tú sabes qué? Hacer ejercicio. Para aumentar, ¿no? No para fortalecer, aumentar la musculatura. Me Sí. puso un plan dietético, porque Claro. era muy mono para comer, era una movería para comer, Sí, igual que tú sabes, tú sabes. tu madre, tu mamá. Sí. Entonces, Fui. fui, pretérito pasado. Ajá. Entonces, eso es importantísimo. La labor que estás haciendo, felicidades, chapó contigo. ¿Y ustedes siguen trabajando juntos? No, ya no. Bueno, ahora yo sí tengo un estudio privado a donde yo entreno a todos mis clientes. Igual también yo voy a las casas de los clientes, a los gimnasios, al condominio, a donde sea. A veces en la playa. Pero yo sí tengo un gimnasio privado en la 101 Southway 67 Avenida de las 8 calles. Y ahí es a donde yo básicamente hago los fitness assessments, que básicamente mido al cliente, le chequeo el porcentaje de grasa, su edad, los pesos, y también le doy un entrenamiento para ver más o menos dónde están ellos físicamente, y de ahí yo me siento y le empiezo a preguntar cuáles son sus razones en por qué quieren entrenar y por qué ahora. Es como una evaluación. Una Es evaluación, sí, 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 el es assessment complementario. evaluación. Ya. Para Sí. partir de esa evaluación, entonces, generar un tipo de entrenamiento personificado. Ya. Sí. Qué Sí, bien, porque todo el Victoria. mundo es diferente y todo el mundo Claro. tiene razones diferentes. Y también hay Porque- fecha o meta, vamos a decir, yo siempre le digo al cliente, y tienes
alguna ocasión, tiene algo, un evento, un cumpleaños, un crucero en cual te quieres preparar para ya más o menos ya empezar yo un tipo de plan que va a ser un poco intenso, pero para obviamente lograr unas La metas meta. que son, tú sabes, realísticos. Claro, Claro. ¿Ves? Y déjame preguntarte algo, y si va una persona de mi edad, Mm, tú también le das el plan y haces por todo supuesto, el también. procedimiento. Y también esa assessment es importante porque ahí tú le preguntas si tienes alguna injury, algún Lesión. Sí, lesión, lesión, Yeah. algún claro. problema con... Si es diabético. Si es diabético. Sí, Claro. sí, todas O las si cosas. tiene problemas de tiroides, porque lo que uno no entiende también es que todo no es basado a lo físico. Claro. Tú le dices a alguien de entrenamiento, empieza a pensar que los bíceps, los pechos, muslos, piernas, pero básicamente cuando uno piensa de nutrición o hacer ejercicio, uno debería pensar salud. ¿Cuántas millas más le puedo agregar a mis años? Si quiero llegar a una vida Claro, saludable, sin claro, problemas o artritis. Es más como ¿qué puedo hacer yo para tomarme la ruta más orgánica de medicina? Ajá, Sin claro. tener que tomar pastillas y Claro, nada de esas claro, cosas. por supuesto. por Así supuesto. mismo. Y eso también le puedes asesorar, digamos, en la cuestión de la dieta a la persona. Por supuesto, todo se hace basado a cuánto pesa la persona, su edad, porque también con la edad viene Eso te iba a decir. el cambio de hormonas Claro. y Sí. también el tiempo de recuperación de los músculos también. Claro. Obviamente, Claro. lo más que vas avanzando en los años, uno se demora un poco más de recuperarse y también las hormonas se van cambiando, se va a tener que suplementar eso con un tipo de suplemento para ayudarte a llegar a esas metas que quieres. Claro. Óyeme, y por ejemplo, ¿qué por ciento de mujeres y por ciento de hombres tienes en el gimnasio? Bueno, yo tengo el porcentaje más alto. Si lo dejo ustedes adivinarlo, seguro van a ganar. Simplemente porque vivimos en una vida, especialmente en Miami, que todo es basado en novelas y Netflix y cómo luce esta muchacha comparada a la que vive Claro, en la vida claro, real. Claro, Las claro. Kardashian. Sí, Las la Kardashian. Kardashian, So, estamos que hablando un son- poco de la farándula. La Todo el mundo vive a la farándula. farándula y no vive a lo que tiene Claro, la realidad. La realidad. Ujú. So, sí, te voy a decir el porcentaje más grande que tengo de clientes son mujeres. Yo creo que es lo más común, porque las mujeres Sí. no Se cuidan más, somos ¿no? más presumidas, yo Claro. creo. ¿Tú ¿no? crees? Hoy en día, más o menos. Sí, claro que hoy en día y siempre. Bueno, Oye, todas las cosas que tenemos que hacer nosotros, el maquillaje, el pelo, las uñas. Bueno, pero nosotros vemos en el gimnasio los tipos a ponerse Sí, fuertes. pero ahora en la modernidad las mujeres también quieren hacer muscle mommy. Más o menos. Yo creo que van parejo. No, y, Yo que creo no que van te, y parejo. que no te saque la celulitis, sí, también. la lucha Yeah. con la celulitis. Y que no se caigan los glúteos. Ajá. Sí, porque como ya la moda está más en lo físico hoy en día, la gente se están dejando de descuidar para cuidarse en una ruta diferente, que es nada más lo visual, Correcto. el cuerpo. Claro. So, Sí. hay gente que van a tomar la ruta Por que no es vanidad. saludable, por vanidad, que sería un tipo de suplemento, que sería un tipo de anabólico, Esteroides, caballero, esteroides. sí. Ujú. Eso es recomendable. Mira, yo esto es lo que recomiendo a la gente y a mi gente. Yo recomiendo que traten la ruta más saludable, que sería la orgánica. ¿Por qué? Porque el cuerpo no puede retener ni reconocer el suplemento anabólico que entra en el cuerpo de uno. Primeramente, el cuerpo se produce un tipo de nivel de testosterona. Claro. Sí, ya naturalmente. Claro. claro. So, ¿qué pasa si ya eventualmente estás metido en 3 ciclos de testosterona? Vaya. Y empieza a cortarlo en un ciclo que se llama what is it called? No, I forgot. I just blanked out. Cuando tú eres bilingüe Ajá. y se te olvida en En los dos inglés. idiomas. Un PCT, Post Therapy Cycle. Ok. Oh, tradúcelo. Un ciclo después del... Sí. Es un del- tratamiento de terapia. Ajá. Básicamente. De terapia. es- Después del ciclo. Sí, porque ¿qué es lo que pasa? Uno se inyecta testosterona, ya llega un signo en la mente que dice, vamos a dejar la producción
allá abajo porque ya estoy recibiendo demasiado nivel de Claro. Sí, le testosterona. da la señal al cerebro. Que, Claro. ajá. Eso lo que también causa problemas después en el futuro si uno abusa de eso, como puede mantenerse Estéril. estéril. Oh, Ah, es peligroso. Sí, porque ya el cuerpo llega a un punto que depende de eso y ya el cuerpo ya no lo puede producir él solo. Claro. También puede correr riesgo de hasta aumentar el tamaño del corazón también. Wow. So, Es muy interesante el trabajo que estás haciendo, de verdad. y por eso, la razón por que me enamoré del trabajo que hago yo es porque a mí me encanta el arte. A mí me gusta pintar cada vez en cuando. So, Él para- es artista igual, Él es artista, ¿viste? Eso para mí ver una persona y yo imaginándome cómo el cuerpo de esa persona va a ser, es como ya mentalmente, es como un chip y jama que le estoy haciendo a la persona. Ya sé que le Sí. quiero ser aquí, y cuando uno ya ve los meses, las semanas cambiando y pasando y ve que esos músculos que te imaginaste están saliendo, uno entonces ya empieza Claro. a visualizar más a donde está Claro. llegando el proceso. Es como un escultor. Es un escultor Sí. que está viendo el procedimiento que va. Ajá. Yo siempre lo he visto es así buenísimo también. eso, muy interesante eso. Ujú. Pero fíjate que es interesante, y repito la palabra, porque tú estás haciendo una labor que no se hace en los gimnasios grandes, estos gimnasios enormes, que tú coges te lo digo por mí. Ahora Gabriela me está entrenando, pero yo iba así, era esto, no sé qué, y ella me dice, abuelo, no, y tienes que llevarlo a los músculos así, Sí. y yo llegué con 83 años, 84 años, no menos, 82, 83 años. Ahora a los 84, que voy a cumplir 85 en este mes, es que estoy aprendiendo físicamente a lo que se debe o no se debe hacer para una persona de mi edad. Ya. Porque muchas personas van al gimnasio y no quieren gastar un dinero en un Entrenador. entrenador. Claro. que Sí. todo el mundo debe empezar por un entrenador para tener una idea Efectivamente. a Sí. dónde. Mira, Efectivamente. anécdota. Anécdota. Yo incluso ahora soy personal trainer y todo, pero cuando mami me habló de ir al gimnasio, cogí un personal trainer por un año. Y así aprendí todas las cosas que necesitaba aprender para conseguir mi meta, que era, como estaba así, quería estar en un poquitico así. Entonces, y gracias a ella, a Alicia, todavía me recuerdo de ti. Un beso si me estás viendo por casualidad. Y de verdad, gracias a ella me nació ese... Me enamoré del gimnasio, me enamoré de todo el proceso y lo vi exactamente como tú, Josh, que es como una escultura que tú vas tallando ahí todos los días, e incluso con los clientes ahora. Pero gracias a ella yo dije, esto me cambia la vida a mí. Y después, como pasa el tiempo, como cosas de la vida, después yo dije, ¿tú sabes qué? ¿Por qué yo no me meto en esto también? Porque a mí me gusta ayudar a la gente, me gusta el ejercicio Claro. y ahora estoy igual que ella. Oye, una pregunta, pues yo en el gimnasio cuando voy con Gabriela, me llama mucho la atención que hay un solo equipo Ujú. para los glúteos, que tú sabes qué es, y levantan las piernas. Entonces, hay las mujeres, pero es que también los hombres, Sí, también. hacen ¿es efectivo eso? Yo creo que es necesario trabajar los glúteos porque si no, uno efectivamente va a sufrir de las caderas en el futuro. Oh, Sí. Porque si uno no se mantiene la cadera fuerte y saludable y con buena circulación, uno después va a tener problemas de las caderas, la espalda, porque toda la tensión allá llega a aumentarse a un punto que ya el cuerpo no tiene fuerza para mantener su figura y su postura. Ujú, qué como es interesante. debido, sí. Sí, Mira, yo pensaba que era una cuestión superficial, sí. que la gente va a contar de tener el fanbase. Bueno, mucha gente sí lo hace por su superficialidad. Sí, Vamos a admitir pero mira, eso. hay
una opinión tuya. Una razón. muy Es certera, otra perspectiva, Una razón sí. tremenda para fortalecer Claro. no solamente los músculos Ya. de las Y nalgas. también el nervio ciático también ayuda a prevenir problemas como el nervio ciático, que eso es bien Correcto. común, especialmente en la cultura latina, Ya. que Sí. siempre veo eso mucho. Casi todos los clientes que tengo como de la sesión complementaria, cuando le voy a chequear la espalda, eso ya empiezan a decir, tengo un poco de un calambre que me baja abajo de la pierna y abajo de la espalda. Entonces le hago como un tipo de consulta que le digo, ok, déjame ver, haz esto, a esto, y ya le puedo ya empezar a decir, ok, la diagnosis es que tiene que trabajar un poco de las caderas, la espalda, un poco de las piernas, tiene que ser tal estiramiento, tal tipo de estiramiento y ejercicio antes de dormir para que pueda hacer un poco de, tú sabes, retouch a esa área. Esa área. Sí. Pues Sí, mira. también otra cosa que voy a incluir en eso, que yo lo aprendí porque yo me fastidié la rodilla hace unos años ya. Y en la terapia física también me enseñaron que los glúteos hacen un rol importante para las rodillas. Mm. Porque siempre se sobrecarga este músculo de adelante, el cuádriceps, pero también el de atrás, que también apoya todo el movimiento de las rodillas, son los glúteos. Claro. So, los que tienen problemas de rodilla, trabajen el fondillo. No, y Y la espalda también. aclara lo que me comentaste el otro día de la máquina del gimnasio. Ah, sí, el otro día yo vi un video de un terapista físico que estaba hablando de esta máquina de leg extension y que dijo que esa máquina él considera lo peor para las rodillas, solamente después de cirugía o algo así para fortalecer ese músculo, pero que aparte de eso, que piensa él que debe de estar quitado de todos los gimnasios. ¿Cuál es ¿Qué esa? tú piensas? Esa, la que tú... Esta sí. No me So, digas. ya no te la puedo dar más. No ya me no vas a digas. hacer esa. No. Ujú. Pues mire, yo creía que eso era bárbaro. Pues Tú sí. sabes que después que tú me hiciste ese comentario, Sí. precisamente vi en Instagram una persona que se había tenido que operar por esa máquina. Oh. Sí. Oh my God. Ujú. Pues mira, Y dije, wow, lo mismo que me dijo. Y David. yo veo unos chamaquitos de jovencitos, menos de 18, que a veces están en esa máquina y tú lo ves con un tremendo peso y están ahí gritando, go, go, you can do it. Y yo digo, se van a partir la rodilla ahí mismo. Ligamento se lo los partió. ligamentos. No, sí, Yo, literal, ¿ya? yo lo que siempre les recomiendo a la gente que la única manera que el cuerpo tuyo va a establecer una postura saludable, un cuerpo saludable, para desarrollar eso uno tiene que ser lo que nadie no quiere hacer. Desarrollar el equilibrio y el balance con pesas individuales. Si uno hace una máquina o un ejercicio con barra, el cuerpo siempre va a usar el lado dominante y va a descuidar del lado que está Claro, débil, porque correcto. siempre va a asistirles. So, yo recomiendo hacer eso ya cuando los dos músculos ya no saben qué es lo que es 5, 10 libras, 20, 50 libras, y ya en ese punto ya va a estar al mismo nivel los dos. Oh. Porque fue lo que pasa, es uno empieza a coger un imbalance muscular, que eso después crea muchos problemas y lesiones, porque entonces cuando uno va a sobrecargar algo, el lado que no debería al jalar, vas a jalar y hacer un movimiento que no es incorrecto, simplemente para ayudar a esa área que no tiene la fuerza para empujar o Claro. jalar, Claro. o dependiendo qué tipo de movimiento Y el estás balance haciendo. a la hora de Y el levantarte. balance. Sí. Y mucha gente no se dan cuenta que si uno no se cuida, el abdomen va a crear problemas y áreas y va a abrir puertas para lesiones como hernias. Oh, Sí, Y es algo bien común. en eso tengo una experiencia. es así. Yo estoy operado como de 10 hernias. 10. 10. Por lo menos No, 8 o 9. bueno. Por lo menos. ¿Y qué Por te causó Dios. esta hernia? Levantando cosas, ¿no? Mira, Me imagino. Mira, yo de joven, después que me pasé la anécdota que conté, Ujú. hice mucho ejercicio y levanté pesas. Mm. Y cogí una musculatura. Ujú. Mm. Después de eso me casé, me fui para los Estados Unidos, vine para acá, nació mi hija y más nunca hice Hiciste ejercicio. más, no. Mm.
Además, hacía en la casa hacía cosas, disparate una maceta, Ya. no la recogía ¿Viste? bien. Como yo sabía que estaba recogiendo algo. Bueno, Mira, así hasta es haciendo como un gesto de pasa. coger un bolígrafo del piso. Uno bajándose sin pensarlo, así, boom, crack, te Y pinchaste ahí. un nervio. ya, Sí. En vez de que agacharse como una posición cuclilla, claro. que la gente piensa que Correcto. es ridículo. La gente que no está acostumbrada a tener técnica o postura y hacer ejercicio piensa que las cosas mínimas se ven ridículos. Cuando al final del día te vas a ver ridículo con una lesión. Claro. Por So, es supuesto. mejor agacharse correcto y Ajá. coger, Claro. aunque sea, oh, fulanito va a pensar que estoy demasiado en el fitness, mira qué ridículo con la técnica. Sí, pero esa técnica es lo que te está salvando la vida y esa se va a quejar y decirte, ¿cómo hace para que mi espalda no te duela como Oye, el tuyo? Es verdad, y- sí. Palabra santa, mi querido amigo. Yo, bueno, ya te digo, como mínimo, ya perdí la cuenta, 8 cirugías. Del My mismo God, caso. de hernia, estaba hernia, diciendo, hernia. imagínate Hernia tú. umbilical, hernia lateral, aquí en la inguinal, Por Dios. entre Wow. otros lados, pero vaya, horrible, horrible. Y es precisamente por eso, por no tener una asesoría en los ejercicios, ¿me entiendes? Ya. Sí, que no Y- continuaste y no haciendo continué, no ejercicio. continué. Ahora, caballero, es Ahora, que se está, tú a sabes, estas para el alturas. fitness, Ya. el mundo fitness. Pero fíjate lo que me dice él. tengo que, no voy a usar más máquinas. Todo es... Pero yo te lo pesa. he dicho eso, pero a ti Sí. te encanta estar sentado. No, pero no puedo. Te no puedo estar encanta sentado. estar Porque mira, yo sentado. tengo, Ahora yo me tengo dices- mucho dolor lumbar Del por la lumbar. columna. Ok. Entonces, ¿Y esa es una área también que tiene una hernia en el lomo? no, ahí no, por suerte no tengo hernia. Ok. Gracias a Pero Dios. y con Gaby, cuando me cuelgo me alivia muchísimo porque Yeah. claro, Sí, Ya. se estira toda la columna, se descompresa. se todo. descompresa. Entonces eso me ayuda mucho, pero yo pienso, no sé, tú que eres un especialista, yo pienso que tengo que fortalecer, y como yo, muchísimas muchachitas y muchachitos de mi edad, Mm. Fortalecer la espalda baja. fortalecer la espalda baja, los músculos de la espalda baja. ¿Es cierto o no? Cierto, 100%. Ya. Sí. Pero los glúteos también. No, entonces voy a Porque están ahí mismo. hacer ejercicio de glúteo. No, yo sé, sí. Voy Para allá vamos, para allá vamos. Vas a echar unos glúteos igual que los míos. Y también... No, me digas. Un viejo culón. No, por favor. Bueno, Ay, Dios mío. Por ahí prefieres viene eso. el Nago. Dijiste la palabra prohibida en este show. Ay, Bueno, Pecado se me fue. mortal. Me Tiene que- traicionó el subconsciente. Aquí no se puede decir viejo. Fíjate que yo digo Ya la dijiste. muchachito. Y ya lo dijo muchachito. 2 veces. 2 veces. Ahora sí. Perdónenme, Ahora sí. perdónenme. Una de las cosas también que yo les recomiendo a la gente, por si tienen esta duda o excusa, mejor dicho, Ajá. Eso, bien dicho. si no quieren ir a un gimnasio porque es tanto dinero, que igual debería ser una inversión, Es una inversión de salud. Por supuesto. yo recomiendo que por lo menos hagan un tipo de rutina de resistencia, a un mancuerna o puede ser liga de resistencia, un tipo de resistencia. Sí. Claro. Porque esto es lo que piensa la gente y se lo digo a todo el mundo, más las mujeres cubanas. Cuando yo le digo qué tipo de ejercicio hago, yo hago mucho ejercicio. Primero empiezo con la estera y después que la escalera, cardio. ¿Qué más hace después? Oh, yo remo con la cardio. Sí. ¿Qué más hace después? Y después yo me bajo y entonces empiezo a hacer Suiza, cardio. Camino. Camino. Y después yo le digo, ok, ¿qué tipo de ejercicio tú haces? Ya te dije, no, tú me diste cardio. Ahora, déjame ver esos brazos. Ah, sí, mira. Te lo siento un poco flácido. Sí, tú sabes que Me va- cuelgan por aquí abajo. Los como las pellejos. ardillas que se tiran de los árboles, así. Ay, Dios mío. Como un ¿Cómo se llama murciélago. eso? Un Murciélago. murciélago. Murciélago Dios, tampoco, acabaste bueno. con esa muchacha. Ay, Dios mío. El gato volador. Pero esto es lo que pasa. La mujer piensa que ponerse cardio. delgadita es comer menos y correr más. Al contrario. El cuerpo tiene que tener un balance de descanso, alimentación, cardio y resistencia. Ujú. El cuerpo, vamos a decir, funciona basado en el sistema metabólico. Vamos a decir que 1 libra de músculo estás quemando 50 calorías en reposo. Pero si te aumenta, vamos a decir, una persona que quiere aumentar 10 libras,
eso sería 500 calorías en reposo. Multiplica eso 7 por 500 a la semana, estás quemando 3.500 calorías. Estás quemando en una semana, no incluyendo los días de entrenamiento. Claro. Vamos, por ejemplo, ¿te gustaría sentarte a ver una serie o qué te gusta hacer en tu pasatiempo? ¿Qué te encanta hacer que no tiene nada que ser algo físico ni nada de entrenamiento? Fíjate de eso. No, yo hago muchas cosas de cerámica, por ejemplo. Me gusta pintar. Ok. Jardinería. Hace mucho calor, ahora no lo hago por eso. Ok. Pero jardinería, me encanta la jardinería. Imagínate ese día, tú estás trabajando en el jardín y no estás haciendo nada de entrenamiento o estás pintando. Claro. Qué rico es saber que aunque no estás tocando nada de pesas ni estás corriendo, estás todavía quemando calorías automáticamente. Estás durmiendo, roncando, quemando calorías, descansando. Ahora, ¿cómo uno logra eso? Tienes que crear un porcentaje de muscular en el cuerpo para que el cuerpo pueda seguir quemando y quemando, quemando. Ahora, si todo lo que haces es cardio, uno empieza a quemar la fibra del músculo. Y entonces, ¿qué pasa? Como te dije, si no está subiendo músculo, ¿qué le pasa al metabolismo? Empieza a bajar. Solo que te demoró 2 horas en quemar en el gimnasio, ahora te demora 2 días para quemar. Y aumentaste, vamos a decir, extras calorías que no son necesarias porque el cuerpo no tiene el metabolismo a un nivel a donde estás quemando así automáticamente. Por eso le digo a los clientes míos especialmente que tienen que tener un tipo de entrenamiento y un tipo de vida balanceada, incluyendo todos los 4 factores que dije. Y el descanso, que mucha gente... El descanso es bien importante. Yo recomiendo un descanso activo, o sea, si vas a descansar un día que no vas a tocar el gimnasio, recomiendo que todavía camines 30 minutos en la cuadra. No quieres literalmente estar a cero, no hacer nada tampoco. Quieres que el cuerpo todavía estés trabajando. Claro. So, si vas a descansar, recomiendo que ese día que vas a descansar, trabaja en el jardín. Porque no hay trabajo fuerte, pero estás moviéndote, estás sudando. Claro. O si quieres ver al parque, correr un poco, cosas así. No tiene que ser pesa ni nada, pero algo que... O nada, o vete a nadar. Nada, vete a nadar. súper, sí. Yeah. Tan sencillo como caminar al perro. Ya. Caminar el también, perro. sí. Claro. Tan sencillo como eso. Claro. Sí, puedes mirar el atardecer ahí con el perrito. Sí, ya. Ajá, No, sí, o pero- pintarlo como algo. Claro. Puede ser también algo que sea mentalmente estimulante también. Algo Claro. que tenga el cuerpo siendo algo. Tampoco Claro. no te que voy a descansar, ver televisor todos los días y mira, ya cuando estás viendo televisor, poco a poco estás ganando para atrás lo que quemaste, heladito, chocolate. No, Sí, no te claro. pongas en una situación que te vas a caer en una tentación que no deberías. Claro. Claro. Porque el Entiendo. televisor es un peligro. Es un peligro. Claro. Oye, y que te sí. ponen La entonces caja los boba. comerciales. Hasta el aburrimiento a veces te Sí. da ansiedad de querer comer algo. Claro. Ahí. Y ahí es cuando uno empieza con un caramelito Sí. y con un boque de helado después. No, y todos los comerciales son de junk food. Eso Ya. es lo que digo, sí. Me quitan los Todo. caramelitos estos que están aquí. De ahora en adelante aquí no hay caramelo. No nos los pongas acabó. tú, que tú eres que los pones. come? No, yo no los como. Póchame la cámara ahí. ¿Y quién se lo come? Pónchame la ¿Liyu? cámara. ¿Se lo Miren, come ahí Liyu? están. ¿Quién se lo Están come? los Sí, ¿quién se caramelitos lo ahí. come? No, yo no me lo he comido, de verdad que no. Bueno, esos son los mismos que yo veo desde el primer programa. Yo creo que sí. ¿Por lo ¿no? mismo? Sí. Por No se eso, ríe nada. por eso digo. Mira, lo cogí. Lo agarramos comiendo de los caramelitos. Oye, y con el papel y todo. ¡Qué bárbaro! No, de verdad, me encanta todo lo que has dicho. Porque de verdad, señores, esto es importantísimo para nosotros. Para nosotros es importantísimo. Los jóvenes tienen mucho tiempo, pero nosotros estamos caminando en contra del reloj. Pensamos, no aquí, pero físicamente, si no hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a vivir menos o vamos a dejar muchos problemas a nuestra familia. En fin, vale la pena escuchar esto y además buscarse, como dice Cristina, invertir un poquito, que muchos lo tienen, otros no, pero bueno, los que tengan, inviertan en un entrenador personal, que eso les va a dar vida y salud. Y otra cosa que iba a mencionar es Ajá. no solo el personal training,
no solo el ejercicio, es la alimentación, es lo que tú comes. Claro. Porque mucha gente, me imagino que es lo mismo contigo, Josh, que viene la gente y dice, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok, yo lo hago. ¿Y qué es lo que tú comes? Claro. ¿Y cuántas veces tú comes? ¿Y cuándo tú comes? Porque eso es Fácilmente 75 a 80% es la 75. nutrición. 75 es la nutrición Imagínate. y los demás, y 25 Y los el 25 entrenamiento es el para entrenamiento. conseguir los resultados que uno quiere. Claro. Y yo quiero agregar algo. La voluntad, el tesón. Ujú. Porque si uno no es la consistencia, Hacer un hábito un de hábito. Disciplina. Correcto, gracias. Alguien dijo el No otro se me día, podía salir la palabra. Perdón, creo que tú lo dijiste, lo dijo Cristina. ¿Cuándo es que el hábito se convierte? Es decir, lo que estamos haciendo se convierte ya en rutina. Oh, 21 16. días. 21 días. 21 días, señores, es 21 días, nada más. Lo que hay es que hacerlo. Y eso tiene muchísima razón. Yo cuando empecé a hacer ejercicio, que empecé a caminar aquí en el parque, Ujú. yo empecé a dar la primera vuelta, es una milla que se recorre en ese parque. Cuando das la vuelta, el primer día, yo pesaba 270. 200. Ahora estoy en 200. Mm. 270 el primer día. Yo dije, no, mañana. Vendré mañana, no, sí tengo que ir mañana. Al otro día volví. Estuve una semana en la milla. Ujú. Después subí 2. Después seguí una semana en las 2. Ujú. Y Ah, así sí. sucesivamente hasta que llegué a 10. Y yo hacía 10 millas caminando alrededor del... Bajé, eso bajé. Pero me gané un premio en España literario. Me fui para España, empecé a comer, Y otra tú sabes, vez. todo lo que no sé. Y lo aumentaste rápido. No lo aumenté todo. Gracias a Dios no lo aumenté todo. Pero perdí el hábito. Es el hábito. Perdí el hábito. Es Yo el me hábito. levantaba y me comí un plátano Ujú. y me iba para el parque. Ujú. Me ha costado mucho trabajo volver otra vez. Pero ahí estoy. Sí. ¿Tú has probado el ayuno intermitente? No. Oigo hablar de eso a Cristina, que lo practica, También, mami, sí. Mm. y tú no. Yo, No, tú estás loco. no, Si ya yo no puedes. hago eso, yo me desaparezco. Desaparece. Si yo lo que necesito es comer cada No, 2 no, horas. no, pobrecita. Háblame de eso, que Ok. me interesa mucho. Ahora, mucha gente piensa que hacer Ayuno. el ayuno intermitente es simplemente para bajar de peso. Esos son uno de los beneficios. Ahora, una de las cosas que trae el ayuno intermitente es que después de tal hora el cuerpo empieza Generar células madre. Ajá. Sí. Aumenta la generación de células madre. Sí. Importante es eso. También se sirve como un detox y también ¿Qué cosa hay es un detox? el detox Detoxificación. detoxificación, sí. Ajá. Sí. Desintoxicar. Sí, de todo lo que Te tenga, desintoxica. vamos a decir, cafeína, Claro, o claro. si eres alguien que fuma nicotina, cosas así, ¿ven? Se te abren los poros, las células de la piel también se te empieza a renovar también y te ves que tiene más, como la piel se te pone más suave, tiene más Luminosidad. glow Más luminoso. y Luminosidad. luminosidad, Claro. tiene más energía porque entonces empieza a poner el cuerpo como un sistema, como una computadora. Claro. Ok, voy a utilizar las calorías que comí de ayer como mi energía de ahora hasta que coma de nuevo. Y yo siempre le digo a todos los clientes que empiecen conmigo, si quieres lograr hacer 16 horas y ver cómo te dan beneficios, empieza con comer 1 o 2 comidas al día para que pueda estimular el deseo de hambre y te des una idea de qué es lo que es estar durante el día con hambre. Bueno, déjame explicarte. Yo desayuno, Ujú. me desayuno fruta generalmente, Ok. un yogur y quizás un día sí, un día no. A veces me da por comerme todos los días una yema de huevo. Ok. ¿Eso está bien? Subir un poquito la proteína, pero también y es como te digo, igual depende de tu estatura, cuánto pesa, tu edad.
es lo que te puedo yo dar de un plan nutricional. Tú me dices si está bueno eso. Bueno, con eso te digo cuántas calorías debes que comer durante el día. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, que no lo sé. Porque vamos a decir que tu desayuno tiene 350 calorías, o vamos a decir un poco alto, 400 calorías. Y tienes que comer 1500 calorías al día. Claro. Tienes que calcular bien cuántas comidas y cuántas calorías para lograr eso y no sobrepasar la medida de calorías. Ya. Y durante esas calorías tener los niveles de proteína, grasa, Eso mismo fibra. iba a decir, ya. No Claro. es simplemente las calorías, pero tiene que tener la medida exacta durante esas calorías. Claro, porque, Dentro por de esas ejemplo, calorías. Sí. Hay gente que se quita el arroz, el pan, Sí, y entonces eso no, tampoco. porque tienen Los esa mente. carbohidratos Ya. se necesitan. Los carbohidratos Por supuesto. se necesitan para la energía y para construir el los músculo. músculos y la Claro. fibra que dañaste. Uno no crece en el gimnasio. Uno crece a base de descanso y la nutrición. Eso de decir, hoy le voy a meterle 300 libras en el PRON, y después voy a hacer peso muerto, 200 libras, bam, bam, oye, me estoy poniendo grande. Sí, te está hinchando por la circulación y el sí. nacho de casa y seguro dependiendo si te toma un pre-workout o café. Sí. Pero el cuerpo se va cambiando a base de descanso y alimentación, más Claro. que todo. El gimnasio es lo que te dice, ok, vamos a romper fibra, porque si puedo romper, lo más que pueda romper, lo más puedo recuperar en cálices. Los músculos son básicamente como la piel cuando coge ampollas. Claro, El músculo claro. es una ampolla grande. ¿Por qué se ve lindo? Está bueno Porque eso. se esconde debajo de la piel y es nada más piedrecitas que se van formando así, y la piel se va endureciendo, boom, boom, y por eso se ve lindo. Sí. Pero si tú abres la piel y ves el cuerpo por lo que ves por dentro, tú vas a ver que son fibras con cicatrices que se van cerrando sobre el tiempo, dándote ¿qué? El look bonito del cuerpo y el cajón crecimiento. grande. Ya. Ya. Oye, que Él sí sabe, por Óigame. eso yo lo invité. no, Fíjate tú. 100 puntos, 100 puntos. ¿Viste? Entonces, bueno, tú no me recomiendas ahora que yo mañana empiece un ayuno, no como mañana en todo el día. Bueno, hay diferentes tipos de ayuno. Hay ayuno que puede estar nada más con líquidos nada más, o comer por tal hora. Eso depende en lo que usted está buscando. Si quiere buscar como algo en general que es lucir bien, tener energía y también parecerte bien, tú sabes, como un cuerpo de atleta, con músculo y eso, recomiendo ayuno intermitente. Pero si quiere bajar de peso por bajarlo, entonces puede tener un ayuno de líquidos. Mira, yo te voy a ser franco, voy a ser muy franco. Yo me quiero quitar esta barriga, este barrigón que tú ves aquí, Ay, Dios. que antes era una cosa así. Ajá. Ahora mismo yo le estaba diciendo a Cristina y a Ali, la camisa me la voy a cerrar para que no se me vea la barriga, que no sé qué, no sé cuál. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Los nutrición. abdomen y la barriga se cocina en la cocina. Si quieres ver los abdomen, si quieres ver, tú eres lo que tú comes. Si Se hace comes en la brócoli, cocina. vas a lucir como un brócoli. Si comes McDonald's, vas a lucir como McDonald's. Sí. Esto es la voluntad de la persona. Claro. Es bien fácil. Si uno se está reventando en el gimnasio, sudando, y hay gente que he visto que se revientan ahí, Y siguen barrigones. y se ven igual de año a Sí. año a año. Claro, porque porque tú le salen de preguntas qué ahí, están van a haciendo. comer. ¿Qué están Eso es comiendo? verdad. Oh, no, yo me como esto. Yo le digo, pero Pipo, pero Por por eso eso. la pared de grasa no se te da, porque lo quemas y lo coges de nuevo cuando comes esas cosas que no Oye, debes. Por yo supuesto. he visto en este gimnasio tipos que están los hombros, los brazos, no sé qué, los pectorales, y la barriga les sale Y por ahí. todavía, Yo, sí. bueno, pero ¿qué es esto? Pero por O eso. son muchos molleros, pecho, trapecio, pero nada de pierna. Ah, Eso eso también es muy eso común. se da mucho. Que una de las cosas que les recomiendo hasta a los hombres, más que las mujeres, es que hagan piernas 2 o 3 veces a la semana. Porque tu mujer no te va a dejar. Lo dejo así. Tu energía va a estar tan al techo que vas a tener energía, no para eso nada más, pero para todo. Porque el cuerpo va a demandar un nivel
grande de testosterona porque es el músculo más grande del cuerpo. O sea, cuando el músculo de la pierna está trabajando, no va a decir, oye, deme tal por ciento de testosterona. No, el cuerpo dice, oye, mándame una tropa de soldados de testosterona porque necesito eso para los músculos para recuperarme. ¿Y qué pasa después? En vez de que ir a las piernas nada más, empieza a ir por todo el cuerpo y es testosterona. ¿Por qué los hombres que se inyectan testosterona son grandes? Porque esa misma testosterona estimula todos los músculos, no uno, todos. So, inyectarse un tipo de anabólico de testosterona es como decir, estoy haciendo pierna todos los días. So, para evitar eso y tener problemas de salud en el futuro, es más realístico hacerlo en la ruta natural. Yo recomiendo a los clientes a veces tomarse creatina, suplemento de pastilla de testosterona, que es para estimular un poco la testosterona, pero son hechas de plantas, ¿ves? Si lo haces natural, vas a llegar a una edad que si un día me permite invitar a mi amigo, que tiene como 75 años, Oh, ¿cómo no? y se ve que, vaya, hasta está más fuerte que yo. Vaya, ¿Cómo el no? tipo se parece que tiene un cuerpo de 35 y tiene 72 años. Hace sí. paralela, hace plancha, hace pesa, hace cuclillas, hace de todo. Y ese hombre no se le ve la edad en el cuerpo cuando hace su ejercicio. Sí, él hace cosas que hasta que yo no puedo hacer. Así quisiera el señor. Esa es la meta mía. Estoy de verdad anonadado con la clase. Es una clase magistral Así la que hemos mismito. tenido hoy en este programa. Este programa es importantísimo. No para nosotros, los muchachitos y muchachitas de la tercera edad, de mi generación. No. Es importante para todo el mundo. Los adolescentes, los medianos, los trentones, los cuarentones, los Los cincuentones. que están muy flacos, los que están gordos. Los setentones. Así, Que cuando yo sí. tenía 70, muchachos, que creía que tenía 50. Como ahora. Y por eso tiene como 10 hernias. Bueno, fíjate lo que es la ignorancia. ¿De Pero verdad? bueno, ahora saben Ahora. hasta que cómo evitar una hernia. Claro, claro que sí, así mismo es. Oye, de verdad, muchísimas gracias, De nada, de gracias. verdad, por estar aquí en el programa. De verdad, He Josh. aprendido muchísimo, como si hubiera ido a la universidad del ejercicio. Así mismito. Bueno, tenemos que despedirnos porque ya... Sí, ha ahí sido- están. ha sido provechosísimo Así. este programa de hoy. Bueno, mi gente, en resumen, nunca es tarde para empezar una vida saludable. Efectivamente, porque el ejercicio es vital para la salud. Bueno, Josh, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Si les gustó, pónganle un like, comenten y compártelo. Y toquen la campanita.